Vamos a hablar un poquito menos de 2 horas de derechos humanos y transición energética. Desconozco el nivel de entendimiento común que tenemos sobre este concepto, así que voy a partir con una introducción en la cual incluso si es que se sienten más o menos cercanos, espero poder comentarles algunas aproximaciones un poco más novedosas. Em, Muy en resumen, lo que vamos a ver hoy es la definición de qué se entiende por esta transición energética, entender cuáles son los impactos a derechos humanos vinculados a esa transición, identificación de casos emblemáticos de vulneración o de riesgo de vulneración en Chile y un análisis crítico probablemente de las estrategias de prevención y reparación. Así que voy a partir con una pregunta, que es más bien quienes manejen más o menos el concepto, si me pueden regalar una definición de transición energética. ¿Qué entienden por transición energética? Cualquier definición, cualquier intuición me sirve. Dale, adelante, Leila. Hola, buenas tardes. Bueno, yo no creo mucho en eso el concepto, pero eh, transición energética es, por lo que hacía siempre, es como pasar de un sistema energético a otro, que se supone tienen que ir siendo menos contaminantes. ¿Eso? Excelente definición, yo creo que es como el entendimiento general, ¿no? También ahí nos mostraste un poco de escepticismo respecto de cómo, bueno, sí, qué tan cambio es ese cambio, qué tan más, probablemente más limpio, menos contaminante es al sistema al que estamos pasando. Pero efectivamente, esa es una definición, yo diría, bastante estándar y que se puede utilizar en distintos contextos. Y les tengo tres, y ninguna más real que la otra, solamente para mostrarles que en verdad este es un concepto que depende de quién lo use, cómo lo va a entender, ¿vale? Entonces, hay un académico que ha dedicado toda su vida a estudiar la transición energética que se llama Václav Smil. Si alguna vez quieren así como una enciclopedia de la materia, esa es la persona a la cual tienen que acudir. Y él tiene una definición súper, incluso más genérica, más previa, que es el cambio en la composición de la fuente primaria de energía, ¿ya? No tiene que ser necesariamente a un sistema más limpio o un sistema más justo. Cualquier cambio es una transición energética y vamos a ver que, según este académico y ya a nivel consensuado por varios, hemos pasado por varias. Nosotros siempre nos imaginamos la que estamos viviendo, como si fuese la transición energética que el mundo ha vivido. Vamos a ver que hemos pasado por varias que han sido igual o más transformadoras. Em, el Consejo Mundial de la Energía, el World Energy Council, dice que es este cambio estructural a largo plazo en un sistema energético y nos da algunas otras definiciones. Ya no estamos hablando de cualquier fuente de energía en cualquier actividad, sino que de un sistema, algo más grande, y un cambio estructural, o sea, como en su esencia, ¿no? En la esencia de cómo funciona. Y también para poner un ejemplo, digamos, de una empresa, en él dice que es cambiar sistema energético radicado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones o sin emisiones de carbono basado en fuentes renovables, que se parece a la definición que nos daba Leila, ¿no? Em, Tres definiciones, ninguna más cierta que la otra, en distintas escalas. Podríamos tener muchas más, solamente para comentarles que es un concepto que, más que en disputa por encontrar como una definición definitiva y transversal, siempre va a variar dependiendo de quién lo use y para qué se use. Lo que les comenté recientemente, que puede sonar de perogrullo, pero yo recuerdo que cuando lo estudié me llamó mucho la atención, es que la transición energética que vivimos ahora, que es de combustibles fósiles a energías renovables,
No es ni la única, ni ha sido la primera, ni probablemente será la última que vivamos, ¿no? Eh, Llevamos un tiempo inmersos en ella, por lo menos desde el 70, entonces pareciera ser que es la única que existe. Pero lo cierto es que la primera transición energética, si uno se quiere remontar a lo más, al pasado más remoto que tenemos, fue cuando las personas que solo contaban con la energía de sus cuerpos empezaron a utilizar animales para poder hacer tareas de mayor fuerza. O sea, desde que empezamos a utilizar caballos para arar la tierra, se generó la primera transición energética y fuimos capaces de generar una cantidad de trabajo mucho mayor a la que podíamos con nuestras propias manos, ¿ya? Y eso es, es energía de otro ser que usamos para un fin de nuestro interés. Aunque no lo parezca, transición energética. Luego, yo creo, aquí no sabría decirle si es posterior o anterior a eso, quizás anterior, el descubrimiento y el uso del fuego como herramienta. O sea, ser capaces de calentarnos, ser capaces de eventualmente cocinar comida, sin duda, o sea, un cambio radical en la evolución de los seres humanos. De ahí nos pegamos un salto bien grande hasta las primeras, los primeros combustibles fósiles, ¿ya? Que si bien se empezó a extraer petróleo y ese petróleo era combustible, se quemaba para hacer, qué sé yo, desde lámparas hasta otro tipo de calor o lumínicos, se produce una verdadera revolución energética y también industrial cuando se perfecciona este uso del vapor, ¿no? Y ahí ya, o sea, somos capaces de movernos en tren, recorremos distancia, calentamos y hundimos metal, o sea, como también a otra escala, ¿no? Y luego, electrificación, electricidad, también una nueva transición energética que va cambiando, sin duda, la forma en la que se satisfacen las necesidades de la sociedad, ¿no? Como que el sistema energético es un sistema sociotécnico, requiere tecnología, pero en verdad se utiliza principalmente para satisfacer necesidades sociales, calor, comida, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia de la transición energética que vamos a revisar durante esta clase, que hace que sea no solamente la última, sino que la más difícil, es que es la única transición energética que no está motivada por el descubrimiento de una energía de mayor eficiencia o en verdad de mayor intensidad energética, ¿ya? Ni a la escasez, por así decirlo, del recurso que estábamos utilizando previamente. Entonces, todas las transiciones energéticas pasadas han sido porque encontramos algo que nos permite generar más energía de manera con menor esfuerzo, ¿ya? En este caso, vamos a ver, que ustedes ya lo saben, hay razones ulteriores. Se está calentando el planeta, estamos generando cambios en el clima, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos buscar otras fuentes de energía que de hecho no son para nada más eficientes o más intensivas en energía, calóricamente, ¿no? Y eso ha sido un desafío tremendo y en parte explica por qué ha costado tanto, por qué no hemos demorado tanto. Es la única que tiene una motivación socioecológica, por así decirlo, y no de disponibilidad de recursos ni de encontrar otra tecnología. Aquí lo que les quiero comentar es que cuando hablamos de transición energética, estamos pensando en este cambio radical del sistema energético, ¿ya? Y por eso hay mucha gente que siempre pregunta como, ¿pero por qué una transición energética y no una transformación energética? Lo que nosotros necesitamos es una transformación energética. Cuando hablamos de transición energética, siempre hablamos de una transformación radical de cómo funciona el sistema, porque si no, sería una mera evolución. O sea, vamos mejorando algunas cosas pequeñas para ir adaptándonos de mejor manera al sistema, y esto no, es una transformación que tiene impactos positivos y negativos, o más bien, más que positivos o negativos, muy significativos en muchos aspectos de la vida. Y implica un cambio en la forma en la que, obviamente, la energía se genera,
se almacena, se transmite o transporta y se consume. No solamente la cantidad de energía que se genera y que se consume, la forma en la que se consume, forma en la que se distribuye, todo eso cambia, está cambiando, debiese cambiar si es que queremos eh, no solamente proteger los derechos humanos, sino que proteger la vida en la Tierra en general. No me voy a detener demasiado aquí, solamente es para mostrarles estas distintas complejidades y hacer esta distinción que se hace permanentemente cuando estamos analizando la energía entre que el uso final es muy distinto si es que es un uso residencial para iluminar nuestras casas, para calentar o temperar nuestras casas, que un uso comercial, ya que o sea, para proveer un servicio, ¿no? Que puede ser algunos muy, muy energéticos como un data center y otros relativamente energéticos como, qué sé yo, un mall. Pero también utiliza mucha energía, obviamente, ¿no? Hay unas distinciones muy importantes en eso. ¿Por qué transitar? Esta parte también me la voy a saltar, pero nunca está de más recordar que estamos viviendo, o sea, una etapa muy intensa del calentamiento global, que se distribuye de manera desproporcionada. Podrán imaginarse por qué está un poquito más caliente en la parte norte de nuestro globo terráqueo. Mm, Pero, o sea, el recordatorio es que la transición energética, de nuevo, no solamente pasa por estas razones ambientales, sino que pasa porque desde cierto momento hacia adelante, por lo menos desde la década del 90, asumimos que el cambio climático es una realidad y que es una realidad que de hecho tenemos que gestionar, evitar, ¿ya? De nuevo, no sin ganas de detenerme demasiado, esta correlación, a pesar de que algunos no la crean, ya está comprobadísima. El calentamiento global y los impactos que eso tiene está asociado a la concentración de CO2 en la atmósfera. Y esa concentración de CO2, ese calentamiento global, y aquí tengo está haciendo, no solamente está calentando el planeta Tierra, sino que está haciendo que superemos los llamados límites planetarios. ¿Qué pasa cuando se superan los límites planetarios? Que si pueden ver el 2005, hay muchos que ya su- que ya superamos la etapa de incertidumbre. Lo cierto es que no sabemos también. No sabemos qué pasa si es que superamos los límites planetarios de la biodiversidad o de la acidificación de los océanos. Sabemos que no está para nada bueno, ¿ya? Y que pone en riesgo nuestra vida. Pero hay también un nivel de incertidumbre sobre los impactos que eso puede tener en la vida de las personas, de los ecosistemas y lo exponenciales que están siendo esos resultados. Y entonces, ¿por qué dentro de las muchas cosas que tenemos que hacer para combatir el cambio climático, la transición energética tiene un rol tan prioritario? Principalmente porque, como pueden ver en este gráfico, la energía es el sector energía, digamos, que incluye electricidad, pero también transporte y otras industrias, eh, es un casi 75% de de las, de el CO2 presente en nuestra atmósfera y que genera el cambio climático, ¿no? O sea, de todas las actividades humanas, el sector energético es el que se lleva el 75% de la responsabilidad del cambio climático. Eso es lo que dice este gráfico. Por lo tanto, no es sorpresa para nadie que hayamos partido por ahí. Además de que siempre hemos tenido una visión mucho más de hay que mitigar, hay que reducir la cantidad de CO2 que se emite, más allá de adaptarnos y tomar otras medidas, ¿no? Aquí tengo muchos gráficos en esta primera parte, pero los voy a pasar un poco más rápido para que los puedan revisar ustedes después. Pero en el fondo lo que les quiero mostrar es que el consumo de energía sigue siendo principalmente de combustibles fósiles en la mayoría del mundo. Eh, Cada vez menos carbón, todavía bastante petróleo, todavía bastante gas natural. Y después hay unos porcentajes importantes todavía de hidroeléctrica, que es una energía renovable, pero de muy mala fama en Chile y en otros países del mundo por los conflictos socioambientales que genera. Em, pero esto me sirve para mostrarles.
que todavía, para comprobar que todavía sigue siendo principalmente combustible fósil lo que estamos quemando para generar energía, y también para hacer la comparación, son países mucho más grandes, pero no deja de ser la cantidad de energía que utilizan países como Canadá y Estados Unidos en comparación con Argentina, México, Brasil. Pero si se fijan, Chile está en intensidad energética y con mucha menor población, bastante más arriba que otros países. Y esto es consumo energético. Ver un mapa del mundo que muestra el nivel de intensidad de consumo de combustibles fósiles, en el cual en Chile no está paupérrimo, pero todavía está bastante alto, y está un poco mejor ponderado en el uso de eh, energía baja en carbono, que de nuevo incluye energía hidroeléctrica, y no sabemos si son hidroeléctricas mega hidroeléctricas o hidroeléctricas de paso, por así decirlo. Pero esa es la situación para que se hagan una idea. Y aquí lo que pueden ver es el balance energético de Chile, ¿ya? Esto que es del 2023. Entonces, esto nos muestra cuánto combustible fósil y cuánta energía eólica se consume en Chile, y energía solar, no estoy tan seguro por qué no está, em, se consume en Chile tanto para electricidad como para otro tipo de sectores, industrial, de transporte, que se ve muy poco con ese amarillo, comercial, autoconsumo, etcétera. Aquí lo que les quiero comentar, si es que no lo sabían, es que por mucho que tengamos excelentes disponibilidad de recursos renovables en Chile y tengamos un porcentaje importante de energía renovable en estos momentos, creo que más del 50% en estos momentos, casi el 60%, toda esa energía va exclusivamente al sector electricidad, y todavía no tenemos ninguna tecnologías más allá de los autos eléctricos, que todavía son muy minoritarios en Chile, y que uno podría también objetar ahí qué tan transición energética es eso. Em, la energía renovable solamente la podemos utilizar para mitigar el uso de combustibles fósiles en el sector en la generación de electricidad. Ah, este era el anterior y este es el actual, por eso no estaba la energía solar. Este creo que es del 2008, sí, y este es del 2023. ¿Ya? O sea, pueden ver, hay un bastante menor consumo de petróleo, de carbón, y aparecen también energía solar, eólica, geotermia incluso, ¿vale? Aquí me voy a saltar esto, pero va a quedar en la presentación. Es una versión animada del consumo energético en Chile para que la puedan ver. Es sumamente entretenido de ver. No tenemos el tiempo en estos momentos, lamentablemente. Pero, Adelante, América. no, quería copiarla, Ah, voy a ver si se los puedo buscar en el chat, pero pero si no le va a sacar una foto. ¿Me permite, no, por igual favor? les va a llegar les va a llegar la presentación. Eh, Ahí, ya, bueno, También gracias. eso, lo pueden ver ustedes después. Solamente no quiero perder tiempo también de reflexiones con ustedes, y etcétera. No, está bien. Ya, esa es la situación a nivel global y de nuestro país, ¿vale? O sea, de nuevo, todavía seguimos consumiendo y quemando básicamente bastante combustible fósil. Ha aumentado, sobre todo en nuestro país, la generación y la capacidad instalada de energía renovable, sí, pero lo que sí quiero que entendamos también es que esa generación de energía renovable no ha sido proporcionalmente en reemplazo de combustible fósil, ¿ya? Se ha ido agregando, hemos ido consumiendo cada vez más energía, y parte importante de esa energía adicional que estamos consumiendo es cubierta con combustible, con energía renovable. Pero más allá del cierre de termoeléctricas, de las cuales las que se han cerrado estaban bastante en desuso, podríamos decir ya, o sea, no aportaban tanto. em, no ha sido para nada proporcional la cantidad de energía renovable que ha ingresado por el combustible fósil que ha salido, ¿no? No estamos en un proceso tan fuerte de abandono de los combustibles fósiles todavía, ni en nuestro país, que estamos bien ponderados,
mucho menos a nivel mundial. Y se han visto también las últimas tendencias de Estados Unidos, drill, baby drill y esas cosas. O sea, estamos en un terreno más bien regresivo, ¿no? Em, Estoy viendo ahí los comentarios. Energías contaminantes, energías menos contaminantes, hay transición injusta, se suman energía renovable y pagamos la energía eléctrica más cara y ¿cuánto se demoran en reemplazar el parque automotriz? No voy a detenerme a responder cada una de ellas, pero de acuerdo con sus prevenciones se ve que también tienen una aproximación a las tensiones que tiene esto. Vamos a ir explorando también más en detalle. Les quiero comentar cómo ha sido, cómo hemos llegado al momento en el que estamos, básicamente, respecto a la toma de decisión que nos empuja básicamente hacia la transición energética que estamos viendo como país y a nivel internacional. Entonces, lo que hay que entender es que la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático, que es este acuerdo internacional que reconoce la crisis climática y la necesidad de abordarla para proteger la vida, es del 92. Que eso, en términos de gobernanza internacional, es antes de ayer. O sea, es muy reciente todavía. Eh, el Acuerdo de París, que es más bien una enmienda de la convención, o sea, es un acuerdo por sí solo, pero en verdad viene a agregar a la convención marco, es del 2015, que eso sí que ya es hace algunas horas en términos de gobernanza internacional. Si bien cumplimos 10 años ya de su implementación y entramos en una fase de que se terminaron algunas negociaciones y se empezó a implementar. La ley marco de cambio climático no fue hasta, en Chile, no fue hasta el 2022 que entró en vigencia. Desde el 2020 empezó a negociar, o sea, también tenemos una gobernanza climática, por así decirlo, sumamente reciente, pero aún así uno podría decir que la transición energética en Chile, esta introducción un poco más notoria de energía renovable, es como desde el 2008 en adelante, ¿vale? Solo que después se refuerza muchísimo, y yo creo que quizás quienes están más involucrados han podido notar, eh, el flujo de recursos que se destina y la prioridad política que tiene en comparación con antes, desde el 2015 en adelante, o sea, en la última década, ¿no? Eso sin duda se relaciona muy directamente con el Acuerdo de París y cada vez más también con la institucionalidad energética y climática que tenemos en Chile. Esto, que mi intención con mostrarles estos es precisamente marearlos, es toda la normativa energética que tiene el país a la fecha y que está bien sistematizada por este diagrama del Ministerio de Energía. Voy a hacer un breve zoom en algunos sectores, pero quiero que entendamos la complejidad del sector energético que cuenta no solamente con leyes generales o leyes orgánicas, sino también con unas leyes específicas y algunas regulaciones sumamente como puntuales. ¿Por qué? No solamente porque la energía, como les comentaba, es un sistema que está ahí para satisfacer necesidades sociales, sino que también es un sistema reconocido como riesgoso de alguna manera, ¿no? O sea, estamos hablando de el manejo de contaminantes, el manejo de residuos tóxicos, la emisión de metales pesados, contaminantes, etcétera. O sea, tiene una regulación que es desde energía para gestionar ese recurso, pero también de salud, de medio ambiente, porque se reconoce también los impactos que tiene en la salud de las personas y en los ecosistemas, ¿no? Ahora bien, algo que a mí me llama mucho la atención de este esquema y que ahora les hago el zoom es que existe una ley general de servicios eléctricos, existe cierta regulación de energía renovable, que es básicamente algunas modificaciones para permitir que la energía renovable se lleve a cabo, entre al mercado, se desarrollen proyectos más fácilmente.
Los combustibles tienen una regulación súper específica. Eh, con combustible me refiero específicamente a aquello que se quema para producir energía, ¿no? Petróleo, digamos, diésel, benzina, carbón, etcétera. Todo eso son combustibles, como dice su nombre. También hay una regulación modesta de energía nuclear y hay una ley relativamente nueva de eficiencia energética, que fue una de las últimas leyes que tuvo el gobierno del presidente Sebastián Piñera en respecto de esta materia, ¿no? Ahora, en este esquema, dentro de la Constitución se reconocen que existe en el artículo 19, número 24, que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, no solamente de todas las minas, que incluyen los salares, sino que también de los depósitos de carbón y de hidrocarburos. Me llamó la atención a mí cuando revisé esto, que no se conoce como un derecho fundamental de la Constitución relacionado al sector energético, el de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Eso nos dice también un poco de el sesgo sectorial que tiene el Ministerio de Energía, ¿no? Como esta idea de que es una actividad que depende del avance tecnológico y que sí es contaminante, pero eventualmente, siempre que vamos encontrando nueva tecnología, va mejorando. Entonces existe como este tecno-optimismo, por así llamarlo, de que siempre es progresivo en su desarrollo. Hemos visto que en algunos momentos de la historia y en algunos países, incluso ahora, no siempre tenemos, incluso con toda la ciencia y la evidencia existente, no es así. Están también enumerados los distintos instituciones y autoridades que están comprendidas. Entonces, tenemos un Ministerio de Energía que también es relativamente reciente, se creó en el 2009, una Comisión Nacional de Energía, una Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, quizás habrán visto ese sticker en algunos productos, y después Empresa Nacional del Petróleo, Coordinador Eléctrico Nacional. Entonces, aquí solamente destacar, por ejemplo, el rol de que tener una empresa nacional del petróleo como reconocimiento también de que es un asunto eh, estratégico para el país, pero que contrasta con todas las empresas de generación energética en nuestro país son de carácter privado, ¿no? No siempre fue así, hoy siempre es así. Es una situación que yo al menos considero anormal. Siendo tan estratégico el sector energético, si uno mira para el lado, en general siempre va a encontrar, incluso en países de Europa, etcétera, que hay algunas empresas estatales porque al ser un sector tan estratégico. Y también se enumeran algunos tratados internacionales y algunas regulaciones complementarias. Mi idea no es que esto se lo aprendan ni mucho menos, sino que lo tengan a mano si es que en algún momento lo quieren revisar. De todas maneras, esto está actualizado, me parece, hasta el 2021, para que lo tengan en consideración. Ya. Hasta aquí. Yo sé que no he profundizado demasiado, pero me quiero detener un momento para preguntarles si es que hay, valga la redundancia, una pregunta sobre cómo se gobierna el sector energético en Chile. ¿Quién toma las decisiones? ¿Lo tenemos claro? ¿No tan claro? ¿Cómo se coordina con otros sectores? Algo que quieran saber, es el momento para preguntarlo antes de que nos vayamos a una conversación menos de gobernanza o regulatoria. Por cómo está distribuido sectorialmente el Estado, de alguna manera, hemos ido como especificando ciertos roles, ¿no? Entonces ya el Ministerio de Minería encargado de que se extraigan los minerales que tiene Chile y se procesen y se exporten, etcétera. El Ministerio de Energía no es, y esto es un problema hasta cierto punto, no es el encargado, no es su responsabilidad de alguna manera proteger el territorio. El objetivo, entre comillas, si uno pudiese ser, creo que la ley tiene como cuando se crea el Ministerio de Energía, dice qué es lo que va en sus primeros artículos, qué es lo que va a operar, em, es que los recursos energéticos del país se puedan utilizar de manera eficiente y oportuna para satisfacer las necesidades energéticas. Entonces, en el fondo, que si hay petróleo, Chile no tiene, afortunadamente, si no, no sé cómo sería,
reservas de petróleo muy grandes, si es que, pero teníamos carbón en su momento, entonces en algún momento el rol del Ministerio de Energía en coordinación con el de Minería es que ese carbón se extraiga de una manera relativamente responsable y cuidadosa y se pueda utilizar. Que la energía renovable se pueda instalar, que la energía que se genera aquí llegue del punto A al punto B. Y entonces el rol de proteger, que tú señalas que le toca muchas veces a las mismas comunidades locales, se le deja a este contrapeso que vendría a ser el Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios, a veces en algunas medidas, el Ministerio de, digamos, de Desarrollo Social o de Bienes Nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, este problema, esta tensión que se genera, que tú bien señalas, tiene que ver con que yo creo que esto está mejorando parcialmente, pero que por mucho tiempo el rol del Ministerio de Energía era asegurarse que esa energía se use, cumplir con la normativa, obviamente, que me ponen como cualquier otra actividad industrial, pero que Chile, digamos, como pueda desarrollarse y tenga la energía suficiente para desarrollar la industria, las ciudades, etcétera, que quiere desarrollar. Y la protección, la responsabilidad, el cuidado, viene a través de contrapesos con otros ministerios y con otros sectores. El problema es que esos ministerios, o sea, no, son muchos los problemas, pero uno de los problemas más importantes es que esos ministerios que debiesen operar con esos contrapesos no tienen ni la mitad del presupuesto, ni la mitad de la prioridad política, ni la mitad del poder, básicamente, que tiene el Ministerio de Energía, siendo un ministerio no solamente con alta prioridad política, sino con, con un rol prioritario, ¿no? O sea, en el fondo es Ministerio de Minería y Ministerio de Energía como si fuesen brazos armados de la economía del país, ¿no? Y en no es de extrañarnos, en todos los países es, es igualmente prioritario. Y a veces se combina, y esto yo no sé la verdad si es para mejor, hay algunos países que tienen ministerios de energía y medio ambiente, que es como dejar el gato cuidando la carnicería. Hay algunos países que tienen minería y energía. Tuvimos nosotros por un breve momento un biministro, Jovet, de minería y energía. Entonces, yo creo que esa tensión que tú bien señalas, comparto, se genera y es un problema, es uno de los problemas con los que tenemos que lidiar en esta sectorialización que tiene nuestro Estado, que funciona con esta idea de contrapesos, pero que son contrapesos que están completamente desequilibrados en el quehacer. Pero muchas gracias por la provocación, estaba muy buena la pregunta. ¿Había otra antes de continuar? Yo quería preguntar, Dale, ¿en Macarena. esta gobernanza climática es liderada por el Ministerio de Energía? Excelente pregunta. La gobernanza climática es liderada principalmente por el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Pero hay una parte muy importante de la ejecución de la política climática que es del Ministerio de Energía. Y ahí hay una descoordinación histórica entre esos dos ministerios, eh, y eso refleja también muchas veces la contradicción y el poco avance de la política pública. Entonces, por ejemplo, para que entiendan esa conexión, el Ministerio de Medio Ambiente es el que tiene que hacer los compromisos climáticos ante la ONU, que es su contribución nacionalmente determinada. Y ahí dice, voy a reducir mi emisión de CO2 en un X% al 2030 y después a un X al 2050. Pero esa reducción involucra principalmente al abandono de los combustibles fósiles, el cierre de las termoeléctricas, etcétera. Y eso entonces se lo encarga o lo compromete con el Ministerio de Energía. Algún nivel de diálogo existe, o sea, no es como que tampoco le llegue por sorpresa al Ministerio de Energía que tiene que hacer eso. Hay una negociación, el Ministerio de Energía es el que siempre está poniendo las condiciones de qué es lo que es posible y lo que no es posible, pero es un problema importante que en la agenda climática sea liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, pero la dimensión energética, tanto de combustibles fósiles como energía renovable, se ha visto por el Ministerio eh, m- de Energía. Porque no existen, si bien tenemos un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático y tenemos también otras instancias interministeriales, o sea, el nivel de coordinación necesaria para que eso funcionara de la manera fluida y fundada que se requiere, no ocurre. Entonces,
A veces tenemos dos políticas ambientales y energéticas que pareciera que tienen o que debiesen tener que ver y no tienen nada que ver. Em, pero excelente observación, es un problema importante. Y después también se mete relaciones exteriores cuando estamos hablando de dimensiones climáticas, entonces hay otra capa de complejidad. Em, eso. Ahora sí voy a avanzar para seguir, digamos, continuando en la agenda, pero por favor sigan interrumpiéndome. Ya, entonces, hasta aquí tenemos como lo que existe, ¿no? Y a la regulación que hemos llegado, climática, ambiente. De hecho, aquí les mostré principalmente la energética. La ambiental entiendo que también la vieron en una clase pasada, pero obviamente en términos energéticos, la regulación es energética propiamente tal, también ambiental, también económica, porque la energía obviamente tiene una dimensión muy, muy cercana con la industria. Toda industria necesita energía, como vieron anteriormente, la cantidad de energía que necesita el sector industrial, cualquiera sea, sean los containers de Walmart o sea, digamos, la feria costumbrista de Niebla requiere energía, eso no es un sector industrial gastronómico. Pero en el fondo, distintos tipos de sectores, distintos de actividades requieren de esa energía y hay una especie de negociación o de relación constante en ese sentido. La pregunta es, y creo que es importante y por eso se los comento, ¿cómo llegamos a tener el tipo de regulación que tenemos ahora, que yo diría que es bastante es avanzada en algún sentido, al menos en el papel, con otros países de Latinoamérica, y es bastante, es diversa, es dispersa, o sea, tenemos como, es gruesa la regulación de nuestro sector energético slash climático. Y para eso tenemos que recordar que el estado actual de las cosas, en términos de gobernanza climática, parte con una vulneración de derechos humanos sistemática en nuestro país, que son las zonas de sacrificio. ¿Ya? Zonas de sacrificio que existen, cada una de ellas, de hace más de 50 años. Pero desde el 2010, 11 son reconocidas por el Instituto de Derechos Humanos como territorios en los cuales existen vulneraciones sistemáticas de derechos humanos. El 2014, si no me equivoco, como que se acuña por primera vez el concepto de zona de sacrificio en un informe del INDH, pero y bueno, y el mismo INDH y un montón de organizaciones de la sociedad civil reconocen al menos, así como mínimo consenso, estas cinco, ¿no? Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero, Coronel. Todas las cuales tienen parques industriales muy grandes y en ese parque industrial a la vez se concentra la mayor cantidad de termoeléctricas a carbón, ¿ya? Que son una de las industrias más contaminantes para generar energía aquí en la Quebrada del Ají. Em, Entonces, en un periodo, yo diría, previo, inmediatamente previo a como la revolución energética, entre comillas, que vivimos en la última década, zonas de sacrificio, ya les comentaba, existentes hace mucho tiempo, pero reconocidas de alguna manera por el Instituto de Derechos Humanos como una vulneración, y empiezan a ganar visibilidad de alguna manera, ¿no? Este problema ambiental empieza a acumularse como una olla a presión. Y entonces empieza a ponderar la posibilidad de su cierre. O sea, en el fondo, básicamente las zonas de sacrificio que se empiezan a autodefinir y autoidentificar como tales, empiezan a decir, o sea, partamos por cerrar este tipo de tecnología para generar energía, sobre todo, no solamente porque nos estamos enfermando y estamos básicamente teniendo mayores niveles de muerte, de morbilidad, sino porque también se identifica no solamente una vulneración de derechos humanos, sino una situación de injusticia ambiental. Es nosotros en esta localidad estamos sufriendo los impactos y los beneficios los sufre todo, o sea, sí, los beneficios los percibe todo Chile. Entonces se genera además de la vulneración, una desproporción entre las cargas y beneficios, ¿no? Y todo esto empieza a, digamos, generar tensión, el movimiento social se empieza a estructurar, empieza a presionar, pero el momento decisivo, recordarán ustedes, es
el 2018, cuando existen los casos de intoxicación masiva en Quintero Puchuncaví en particular. Y el caso de Quintero Puchuncaví entonces se convierte como en el caso emblemático de zona de sacrificio, de vulneración de derechos humanos de manera sistemática, con esta también, esta vez terrible que era los niños se están enfermando. O sea, como en el fondo son las escuelas las que están percibiendo los impactos, imágenes de niños yéndose en camilla, sin sensibilidad en sus extremidades. O sea, es una escena terrible y que, digamos, o sea, fue el momento de mayor visibilidad mediática de la zona de sacrificio, ¿no? Esto pasa en un momento clave que es el año anterior a que Chile tenía que ser presidente de la conferencia de cambio climático, la COP de cambio climático, que iba a ser en Chile. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Chile tiene un conflicto ambiental en Quintero muy significativo, pero esparcido en distintas regiones del país, y se tiene que posicionar ante el mundo como un líder ambiental, como un líder de gestión climática. ¿Qué termina ocurriendo? Se empieza a articular la campaña por un techo de carbón, que ya era así, o sea, directamente cerremos las termoeléctricas de aquí al 2030, y el gobierno de Chile en ese momento, Sebastián Piñera, aprovecha esta oportunidad y da una doble solución, ¿no? Dice, no se preocupen, voy a cerrar las termoeléctricas de aquí al 2040 y además, o sea, y así voy a abordar la demanda socioambiental de este territorio y además voy a reducir mis emisiones de carbono y me sumo al carro de la carbono neutralidad y en el fondo me convierto ipso facto en un líder climático. Y efectivamente fue muy bien recibido, ¿no? O sea, fue como un compromiso de Chile para la comunidad internacional, como Chile tenía mucha industria del carbón y además tenía industria del carbón por una cuestión, por una razón random que no alcanzo a establecer acá, pero Chile no tenía que importar y sigue importando carbón para quemar en sus termoeléctricas a carbón, no tiene reservas de carbón, no es particularmente eficiente, solamente le da cierta libertad de generar energía en, en casi cualquier playa, por así decirlo, ¿no? Y eso se debe porque también en algún momento dependió mucho de la hidroeléctrica y la sequía y el mismo cambio climático empezó a afectar eso, una teleserie para otro momento. La cosa es que eh, desde ese momento, o sea, yo creo, y aquí creo que quienes vivieron ese momento y quienes han podido seguir esta agenda estaremos de acuerdo, ese es un momento trascendental de todo, es el primer dominó que se cae para toda la política climática de Chile hasta el día de hoy, ¿no? O sea, como esa decisión que en alguna medida sí fue un paso, al menos en el papel vicioso, pero que también fue muy criticado, principalmente porque esto no estaba comprometido en ningún tipo de ley, era solamente un acuerdo, entre comillas, de palabra, un acuerdo de caballeros, creo que le decían incluso, entre el gobierno y las generadoras, ¿ya? De cerrar al 2040, con un cronograma que decía, vamos a cerrar 8 termoeléctricas antes del 2025, pero eran unas termoeléctricas que ya no estaban operando, entonces estaba muy adornado cuando en verdad era un salto bastante lógico y estábamos bastante atrasados en verdad en nuestra política energética y climática. Pero, o sea, se generó este timing, ¿no? Entre como un movimiento social fuertísimo, una visibilización de vulneraciones de derechos humanos en las noticias, en el diario muy fuerte, y la presión de Chile porque, chuta, o sea, vienen todos los líderes climáticos del mundo a mi domicilio y yo tengo este problema, este conflicto ambiental. Se genera este cronograma, pero como les comentaba, em, súper poco vinculante, o sea, es un acuerdo de entre las generadoras y el país. Y de hecho, en ese momento el gobierno, me acuerdo que se jactaba de no haber gastado un peso. Decía así como, Alemania gastó millones de euros, de dólares en su transición energética, yo no gasté ningún peso porque logré un acuerdo con la industria. Y todo el mundo le decía, perfecto, pero mientras esto no esté en una ley, no tengo ninguna certeza de que esto vaya a pasar. O que no va a pasar el 29 de diciembre del 2039, ¿no? Y con eso, o sea, habiendo de alguna manera logrado ese acuerdo, de hecho, antes de que terminara el gobierno de Piñera, se
adelanta incluso el cronograma. Eh, el gobierno de Piñera genera una cantidad de política climática, más climática que energética, de hecho, justo antes de terminar. Entonces, saca sus nuevos compromisos climáticos, que es la NDC, establece compromisos de transición justa, que lo vamos a ver después, y establece también una ley de eficiencia energética y la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, de la cual también vamos a hablar muy pronto. Y está en el, digamos, en la puerta del horno la ley marco de cambio climático, ¿vale? Entonces, ese periodo del gobierno de Sebastián Piñera es, como yo les comentaba, y sobre todo por el plan de descarbonización, la primera pieza del dominó de la política climática slash energética que tenemos en Chile. Y luego, el gobierno de Gabriel Boric, construido como en la oposición, y construido o sea, en la oposición a la concertación y a el gobierno de Sebastián Piñera, se propone también ellos mismos como gobierno ecológico, agarran todo esto y le dan un refuerzo, le dan un espaldarazo y yo creo que pisan el acelerador a la transición energética, ¿ya? Y dicen, la transición energética, o sea, no solamente ya estamos, ya empezó, ya estamos dentro, sino que hay que apurarla, hay que acelerarla. Y hoy la agenda del gobierno, vamos a ver, a conversar un poco, ha sido de incentivar y de promover una transición energética acelerada, ¿ya? O sea, como no necesariamente poniendo un plazo o adelantando el plazo de la descarbonización de 2040, pero sí promoviendo una narrativa, pero también una regulación de inversión, de desarrollo tecnológico, o sea, como Chile, líder de la transición energética, niño símbolo, por así decirlo, de la transición energética, por la disponibilidad de recursos, digamos, renovables, pero también por una decisión política de ponerse como líder global en ese respecto, ¿no? Y de hecho, bueno, ahí tienen la foto de Gabriel Boric firmando la ley marco de cambio climático, una ley de transición energética, etcétera. ¿Qué les quiero comentar acá? Que yo creo que ustedes, por sus comentarios, ya lo intuyen, pero la promoción de este gobierno de la transición energética tiene muchas variables, muchas vertientes, ¿ya? Entonces, por un lado está la continuación de lo que empezó anteriormente, que es el cierre de las termoeléctricas a carbón, de nuevo, no solamente como una industria que emite CO2 y contribuye al cambio climático global, Chile contribuye muy poco en términos de emisiones, sino que también una política de responder a una demanda socioambiental, a un conflicto socioambiental. Entonces, eso se continúa y se agarra y se le da otras dinámicas que vamos a ver. También se promueve un montón de regulación que de alguna manera facilita o habilita el despliegue de energías renovables, que, de nuevo, a Chile, si le ha ido bien a eso, no es solamente por su regulación, es porque también ha habido una disminución del precio de la energía renovable, o sea, en todo el mundo la energía renovable, principalmente eólica y solar, está avanzando, es cada vez más barata, es más costo eficiente, por así decirlo. Pero hay tres, yo diría como prioridades que han sido muy propias de la agenda energética de este gobierno y que son las que están en pantalla, de derecha a izquierda. La Estrategia Nacional del Litio, que si bien hubo ciertos avances, ciertos intentos de concesión por parte del gobierno anterior, este gobierno es el que agarró esta agenda y dijo, bueno, a mí de alguna manera me tocó, este es el momento de la demanda del litio y de minerales críticos en el mundo, así que voy a hacer la estrategia y le voy a intentar dar un foco de, digamos, de propiedad estatal y de una agenda de desarrollo. El plan de acción de hidrógeno verde, que de nuevo, el anterior dio la estrategia, tiene un par de páginas y dio las principales señales, y a través de esta estrategia el gobierno hace suya la estrategia, le agrega cosas, pero mantiene las mismas
los mismos objetivos de, no sé si sabrán, si recordarán de que Magallanes puede generar el 13% del hidrógeno de la demanda de hidrógeno del mundo, y, o sea, como unos cálculos grandilocuentes brutales. Y quizás el más endémico, a mi juicio, de este gobierno, porque quizás los otros dos uno podría decir, bueno, le tocó el boom del litio, le tocó el boom del hidrógeno, y como que decidieron agarrarlo, no hacer caso omiso para nada, sino que agarrarlo y promover una agenda en pos de eso. Algo que ha sido muy propio de este gobierno, yo diría incluso del ministro, es este segundo tiempo de la transición energética, que si uno se mete a este documento, lo que va a encontrar es, y de hecho está ahí en la imagen y no es casualidad, el déficit de infraestructura de transmisión, ¿ya? Es decir, tenemos energía renovable para regalar. De hecho, estamos perdiendo energía renovable, tenemos derrames de energía renovable. No tenemos infraestructura suficiente para transmitir toda la energía renovable que usamos. Entonces, nuestra prioridad en este momento es construir infraestructura de transmisión energética. Eso es lo que nos está dejando atrás, eso es lo que nos está impidiendo seguir. Eh, y ha sido un punto de agenda muy incisivo y muy permanente en este gobierno. No necesariamente ha tenido avances tan concretos, pero sí está puesto sobre la mesa como la prioridad de la agenda de transición energética nacional, y se reitera constantemente como la barrera, o sea, como mientras no hagamos esto, no vamos a poder alcanzar este segundo tiempo de transición energética, dando a entender que tenemos un montón de cosas listas, ¿no? Como ya empezamos a descarbonizar, ya tenemos un despliegue, falta esto. El hidrógeno de litio, yo soy bastante crítico de considerarlo como parte de la agenda de transición energética de Chile, de hecho, porque realmente son agendas de diversificación económica. O sea, aquí, si bien algo de hidrógeno verde se pretende utilizar para la matriz energética chilena, es principalmente generemos hidrógeno y exportémoslo como si fuese cualquier otro bien, solo que tiene alta demanda y buen precio, y como buena reputación, buena fama. Entonces lo quiere la Unión Europea y no lo quiere, digamos, qué sé yo, cualquier país de Asia Menor. Y el litio lo mismo, ¿no? Como tiene esta impronta de que es acción climática. O sea, nosotros le estamos proveyendo bienes al mundo para que el mundo, quienes más lo necesitan, los principales emisores, puedan terminar su transición energética. Entonces, se vincula a la transición energética, pero porque lo van a usar otros, y a nosotros solamente nos llega el dinero, el precio, ¿no? Entonces, hay una tensión permanente entre considerar esto parte de la transición energética chilena y en verdad, si uno lo mira, es más bien diversificación productiva, no depender solo del cobre o de la salmonicultura. em, entonces tiene como esta dualidad, ¿no? Es transición energética, sí, para el mundo, y eso hace que haya mucha demanda proyectada, y se integra el plan de hidrógeno verde, lo controla el Ministerio de Energía porque es un combustible, pero para manejarlo y venderlo, y la Estrategia Nacional del Litio. Gaby, me va a decir que me queda la mitad del tiempo, ¿no? Poquito menos, como 40 minutos. Ah, ya, pero igual no, pero bien, estamos Súper bien. bien. Muchas gracias. Bueno, pero eso, o sea, estas tres cosas que están en pantalla son lo que este gobierno de alguna manera, porque hay un fenómeno global que este gobierno asume y trata de capturar, hacer suyo, integrar, son las improntas de la transición energética, el momento en Chile, en nuestro país, en que está la transición energética, ¿no? Vamos a profundizar después en cada uno de estos, pero hay una presión, una demanda importante. Hasta aquí, porque después ahora vamos a hablar de, y justo me tocó aquí la mitad, las vulneraciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la agenda o los planes, las políticas de transición energética actuales de nuestro país? ¿O del recorrido que hemos tenido? Pareciera que no. Yo tengo una Ah, pregunta. dale Eh, Macarena. em, como en qué acciones concretas como establece o podemos como darnos cuenta que esto que hablábamos de
a ver que lo anoté, de hacer las estructuras de transmisión energética es una prioridad, como en qué acciones se puede Súper. como dilucidar. Además de que ese plan, que es este segundo tiempo de la transición energética, eh, tiene un componente, de hecho, dice ahí el subtítulo es Acciones para una descarbonización acelerada del sector eléctrico. No, si uno se mete, se va a dar cuenta de que esto en verdad es una estrategia de desarrollo de regulación y política. O sea, es como un calendario de estas son las políticas energéticas que vamos a impulsar en nuestro gobierno. Muchas de ellas tienen que ver con transmisión. Hay una ley que sacó este gobierno, que de hecho la puse acá atrás, que es la ley de transición energética, que si uno hace doble clic, es transición energética, dos puntos, transmisión como sector habilitante. O sea, es esa ley de transición energética que podría tener un montón de materia, podría abordar de manera muy transversal el problema, es principalmente una ley de transmisión energética. Entonces, esa para mí es la señal más fuerte, ¿no? Como que tu ley de transición energética, pudiendo haber hecho tanto, pudiendo haber, qué sé yo, prohibido la construcción de más termoeléctricas a carbón, pudiendo haber, qué sé yo, hecho una modificación importante en el uso de los recursos que vamos a utilizar por recursos energéticos, etcétera, es una ley de transmisión energética. Eso es uno. Y el segundo tiene que ver precisamente con discursos públicos del ministro de Energía. O sea, como hay una reiterada priorización por parte del ministro y de su cartera de que esa es la barrera, que esa es la prioridad, que ese es el legado que quieren dejar, etcétera, ¿no? Eh, Vamos a ver después también, hay un posicionamiento estratégico del proyecto Quimallo Aguirre, que es esta línea de transmisión que va a estar como 5 regiones de Chile, como un proyecto estratégico para la transición energética en Chile. Entonces, hay una reiterada. Y yo, de nuevo, uno podría decir, bueno, pero es que el hidrógeno verde y el litio son igual o más prioritarias. Ahí yo hago la distinción de que esas agendas son prioritarias desde una perspectiva económica y no desde una perspectiva energética, ¿no? Entonces, para la transición energética nacional, la prioridad es transmisión, lo otro como que ya fluye, están dando, y esas otras dos agendas que son súper prioritarias tienen esta dimensión de diversificación económica y por lo tanto está muy metido Hacienda, Energía, lo de transmisión es Ministerio de Energía y el legado que quiere dejar. Pero eso, la ley y un reiterado discurso de posicionamiento público. No sé en qué orden, pero voy a darle la palabra primero a Leila, después a Yesenia y después seguimos. Hola, bueno, uy, voy a tratar de no hablar mucho, pero yo tengo una duda, porque con todas estas cuestiones del LIT, todas estas consultas, yo soy aymara, entonces participo en las consultas indígenas, aunque sabemos que va puro pelear y pasar rabia nomás. Pero, eh, ¿qué es gobernanza? Porque le han puesto ahora eso a todos lados, como que la solución, cuando se resuelva la consulta o la acuerdo, ya hablan de gobernanza. Aquí, si, a qué se refieren con eso? Excelente tu pregunta y qué bueno, porque debía haberlo explicado cuando empecé a hablar de la gobernanza del cambio climático y de energía. De nuevo, lamentablemente también aquí depende de quién lo use, para qué lo use, pero lo que, lo que debiésemos estar todos de acuerdo es que la gobernanza es la estructura o la explicación de cómo se toman las decisiones respecto de un asunto, por lo general público. Entonces, la gobernanza del litio es todo el ecosistema de decisiones y autoridades, y no solamente autoridades, también comunidades, empresas, etcétera, que determinan qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. ¿Ya? Es esto. Entonces, en el fondo, la gobernanza de, si uno quisiera hacer un esquema, un dibujo de toda la gobernanza del litio, tiene que poner al Ministerio de Minería, pero también tiene que poner SQM y qué hace cada uno, cómo se relacionan, si es que tienen una mesa de trabajo o no, con las comunidades, si se relacionan a través de participación ciudadana o consulta pública o en una mesa, etcétera. Entonces, es el concepto que se usa para describir
quién toma las decisiones y qué se hace finalmente, ¿no? Entonces, básicamente es una manera de describir las estructuras de poder, de alguna Sí, manera. pero ¿sabes qué, Felipe? Yo creo que, bueno, aquí vemos varias personas del norte que hemos estado en varios de estos temas. Eh, claro, dicen la participación, que sabemos que es súper informativa, uno no tiene incidencia. Entonces, cuando, por ejemplo, para la famosa esta estrategia del litio, cuando hablaban del Instituto del Litio, vamos a poner un representante de un pueblo originario, y quien que con eso ya es suficiente. O sea, Claro. vemos muchos pueblos, no es solo un pueblo, no solamente son los licanes, ¿me entiendes? Habemos muchos, y de cada pueblo una diversidad. Entonces, ¿creen que con eso ya hay? O algunos decían que hay un ejecutivo en la empresa del litio, y eso, o sea, esa Mm, es la gobernanza, con una participación casi nominativa, coloquen el indiecito, ojalá con ponchito, y que haga su pagua, o sea, que haga claro, su ceremonia. Entonces, cuando tenemos un nivel de participación ciudadana súper todavía eh, así, no incidimos, casi creo que con las consultas claro. indígenas uno participa más, pero la gente que participa en las consultas indígenas, porque yo he estado en toda del litio y hablando bien con los hermanos de otros pueblos, de otras regiones, va súper poca gente. ¿Para qué decirte Mm, esta de biodiversidad que es tan importante? Nadie participa, porque sabes que a la larga después tiene cero incidencia. Ellos creen que obvio. basta con un encuentro nacional y eso. Entonces, o sea, bueno, yo he escuchado harto de esta cuestión del litio, la famosa gobernanza y la gente se cree que va a tener porque una silla en un ejecutivo de una empresa. No sé, a mí, entonces es como la palabra chicha ahora, ¿cachai? En toda Claro. esta respuesta. No, pero estoy de acuerdo con el análisis. Voy a hacer una pequeña reflexión y después venía Yesenia y Arnoldo. Ahí yo estoy de acuerdo, gobernanza se usa mucho y también se usa mucho porque viene principalmente como de gobernanza corporativa, ¿no? Así como, bueno, ¿cuál es la gobernanza corporativa? ¿Cómo se relaciona el director de la empresa con los trabajadores, etcétera? Y ellos lo extrapolan a estas otras cosas. Lo que sí, a mí me gusta, o sea, para que también uno pueda utilizar el concepto, entre comillas, para defenderse de alguna manera, porque si ellos lo usan, hay que saber usarlo de vuelta, es que, por ejemplo, para cualquier tipo de actividad, no tiene por qué ser solamente litio, para cualquier actividad, industria, etcétera, actividad productiva, las comunidades que viven en el lugar donde se va a hacer son parte de la gobernanza. O sea, como que son un actor que finalmente toma las decisiones y que si no son invitados cuando se va a hacer la decisión, va a tener un problema, va a haber un conflicto, van a cortar calle, van a cerrar caminos, o sea, va a haber protesta social. Entonces, en el fondo, cuando uno tiene estos modelos, como el que tenemos en nuestro país actualmente, en que la participación no es vinculante, los modelos de gobernanza participativa no son eficaces, etcétera, lo que ocurre es que hay un modelo de gobernanza propuesto que no refleja la gobernanza real. Eso es lo que yo intento contradecir, ¿no? Es como, tu modelo de gobernanza está pésimo porque no refleja la verdadera gobernanza que es, obviamente que si no me preguntáis y me te llegáis a poner, me voy a poner y me voy a poner con todo lo que tengo para ponerme, con protesta, en ciertos casos desobediencia civil, incluso violencia, si es que es también muy violenta la intervención. Entonces, más que la gobernanza sea necesariamente como un concepto tramposo, lo que ocurre es que la gobernanza que ellos proponen no refleja la gobernanza real. Y por lo tanto se le arma un problema cuando al final, cuando ya tienen todo el queque cortado, llegan al territorio con su plano excelente y su ficha, y etcétera, y ocurre el problema al final. Pero, por ejemplo, si uno, o sea, y esto yo no lo digo para, para felicitarlo, ni mucho menos, solamente para hacer ver que hay distintos modelos dependiendo del país. Chile tiene una gobernanza público-privada como muy profunda. O sea, como que en el fondo ninguna de las leyes de energía que yo les mostré publicó sin tener el permiso y el visto bueno y la firma de el gremio energético. Y en algunos países no es así. En algunos países el gremio energético está de alguna manera quizás más controlado, más sometido a el Estado, ¿no? Y eso es otro modelo de gobernanza distinto, ni mejor ni peor. Solamente sí les destaco que hay algunos lugares en los cuales, en Chile, por ejemplo, y sobre todo en energía y en minería,
ese brazo público-privado es casi que un, o sea, no siempre son amigos, pero siempre hay una deferencia, un respeto. Y hay algunos países, obviamente, no del sur global, no de Latinoamérica, en que las comunidades efectivamente tienen, más que tengan más derechos, están mucho más presentes y sus voces influyen más, principalmente porque porque los proyectos están menos listos. O sea, como porque realmente les preguntan en un momento en que se quieren evitar problemas al final y reconocen que están llegando a un territorio que no les pertenece, que no conocen la dinámica. No es nuestro caso todavía. La idea es que a punta de, digamos, resistencia y temple y valor, y yo comprendo y comparto el agote de participar y ver que no pasa nada, vayamos permeando la cultura de este tipo también de industrias o de sectores. Es dificilísimo. Con el litio me decimos minería, o sea, como que por mucho que lo vendan como otra cosa, es minería y tiene las dinámicas y los problemas que siempre ha tenido la minería, entonces es aún más difícil. Pero uno esperaría que con las energías renovables el trato fuese distinto. Vamos a ver que no necesariamente es así. Venía Yesenia y después Arnoldo, y con eso sí ya tengo que seguir, para alcanzar, digo. Listo. De verdad me encantó esta parte de la gobernanza porque yo tenía un punto de vista distinto y quedó súper claro. Y llegando a eso de punto de vista, esta transición energética de segundo tiempo, este plan de acción hidrógeno que ya nos presentó el proceso, cómo va en este 2022-2026. Yo quería saber cuál era su punto de vista. ¿Qué cree usted? ¿Vamos en buen camino? ¿Cómo vamos? ¿Qué falta? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? Porque el saber lo que usted piensa para mí, yo sé que para todos es muy importante porque usted sabe y maneja más el tema. ¿En qué está abajo y qué es lo que hay que mejorar o qué debería? Lo voy a decir, tengo mucho obviamente que opinar. Les voy a compartir después también otros insumos, no solamente míos, sino que de la organización de FIMA. Pero si yo tuviese que visibilizar una reflexión y preocupación, es que siento que el proceso de transición energética en Chile se está haciendo de mala manera, por decirlo menos, no respetando derechos humanos. Vamos a ver después por qué, en qué se refleja, cómo se ve, pero para mí el problema con eso es que día a día está perdiendo legitimidad la transición energética. O sea, y ese es el verdadero problema, que antes, algo que para todo el mundo era como de sentido común, bueno, deseable, hoy genera no solamente duda, genera incertidumbre y genera preocupación sobre qué va a pasar en el territorio X, ¿no? Eh, entonces todos crecimos, o al menos yo crecí, viendo que la transición energética, o sea, como abandonar los combustibles fósiles, que instaláramos y desplegáramos energías renovables, era el paso lógico y que eso nos iba a llevar necesariamente a depender un montón, o sea, a depender mucho menos de ciertas dinámicas súper complejas, extractivas, vulneraciones, o sea, extracción de petróleo y carbón en el Amazonas, o sea, como cosas terribles. Y hoy, que estamos viendo los primeros años de esta transición energética en su escalamiento y aceleración, nos estamos dando cuenta de cómo se siguen repitiendo las mismas dinámicas de opresión y de vulneración de derechos humanos que en otros sectores energéticos. Creo que todavía, no solamente Chile, sino que el mundo está a tiempo de poner algunas condiciones súper fuertes, pero si seguimos por la senda en la que vamos, que es como, bueno, chicos, vamos atrasados, así que en verdad tenemos 10 años para instalar el triple de energías renovables de lo que existe en el mundo, para mañana, lo que vamos a terminar teniendo, y que hoy día ya lo estamos viendo, es una resistencia a, a esa transición energética que tampoco nos conviene. Si ya lo vimos al principio, o sea, más que tampoco nos conviene, no nos podemos dar ese lujo. No nos podemos dar el lujo de no transitar. Tenemos que abandonar los combustibles fósiles, pero tampoco tenemos que hacerlo a costa de mayor sufrimiento, mayores vulneraciones. No tengo la solución, solamente creo que estamos en un momento todavía no se ha perdido la fe, por así decirlo, en que se puede hacer de mejor manera,
El problema es que esa ventana, tanto que le gusta hablar a esta gente, de esa ventana de oportunidad de que esto sea algo legítimo, deseado, positivo, tiene un límite, se va a perder en algún momento. Y vamos a decir, bueno, sabes que entonces mejor, si esto es tu contraoferta, me quedo como estoy y vámonos a la violencia, ¿no? Y creo que en parte, eso, o sea, con esto termino, algo que no previmos cuando estábamos pensando en la transición energética era que iba a existir que algunos llaman como colonialismo energético. O sea, como en el fondo que nuestros recursos renovables, que en teoría eran para nosotros o para nuestra región, por lo menos, se los van a llevar en barco y van a cruzar a otro continente. O sea, como que yo creo que esa parte y este nivel de demanda global interminable, porque en verdad la demanda de hidrógeno verde y la demanda de litio es infinita, porque es de todo el mundo, yo no lo y creo que muchos cuando empezaron a pensar no previeron esas economías de escala que estaban al acecho. Y creo que ha sido parte importante de por qué ahora decir hidrógeno, o sea, o pensar en parques eólicos en Magallanes genera resquemor, por qué pensar en paneles solares en algunas regiones del país genera resquemor, y se empiezan a ver como estas soluciones que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Que es como, bueno, hay más viento en el mar, entonces vamos a poner aerogeneradores en el suelo marino, y es como, es que no puede ser así. O sea, como, bueno, en fin. Creo que, pero lo que quiero destacar es que estamos en un momento en que esto puede perder toda legitimidad de votación y ahí vamos a entrar en un vortex en un loop que va a ser solamente negativo, porque no vamos a transitar, vamos a seguir teniendo las vulneraciones de derechos humanos que generan los combustibles fósiles y la energía contaminante, eh, y nada, todo el progreso se va a ir, vamos a quedar con los crespos hechos, como dicen. Dale, Arnold. Arnoldo, no te escuchamos todavía. Hola, sí. Ahí sí. Yo me fijaba en que al principio decía transición energética justa y ahora no dice eso, no dice justa, porque no sé si habrán desistido de su afán de hacer justicia, pero nunca fue justa, porque si uno quisiera asegurar la energía, la soberanía energética del país, lo que haría, no sé, pues por ser paneles solares se puede instalar en cada casa, cada uno tendría su panel en la casa, un sistema interconectado y ahí genera luz para que son modelos que tienen, parece que en Australia tienen como un modelo así. Entonces, lo que Ujú. pasó es que lo pescaron y hicieron un negocio de esto. Porque los que son dueños de la luz, uno no puede tener un panel solar sin conectarse y tiene que pagarle igual, aunque produzca su propia energía. Claro. Entonces hicieron un negocio, lo pescaron y hicieron un negocio. Con el hidrógeno es lo mismo, y el hidrógeno, usted viera cómo está. Acá están haciendo una desaladora, que después van a hacer otra más para el hidrógeno, que lo van a poner en Quintero, que se supone que es una comuna saturada de empresas. Entonces no tiene nada de justo. Menos mal que le sacaron el justo, porque solo eso no es justo, no es nada de justo. Y no busca la soberanía del pueblo, no busca entregar energía, asegurarle la energía al pueblo ni nada, sino que es un simple negocio para vender al extranjero, porque aquí nadie usa hidrógeno. Y de aquí a que cambiemos los autos, van a pasar 1000 años y nos van a destruir el país porque están destruyendo el mar, donde llegan a nidificar las aves, están destruyendo el bosque esclerófilo, porque está todo por acá. Ahí donde está la desaladora había un bosque hermoso, Maitén, y lo sacaron todo. Y donde va el camino que de la desaladora va allá, entonces no es justo. Eso no es. De acuerdo, vamos a hablar, lamentablemente vamos a hablar igual de transición justa, pero porque de nuevo es un concepto y una idea que se usa, vamos a ver por qué se empezó a usar y por qué, como tú bien dices, no está cumpliendo con esa promesa, ¿no? Nada nuevo, o sea, bueno, los conceptos incumplidos también, nada nuevo, ¿no? Desarrollo sustentable era el anterior y tampoco nunca llegó ese desarrollo sustentable. No por eso hay que dejar de buscarlo, empujarlo con el verdadero significado que tiene. Vamos a ver que con la transición justa pasa algo similar. Ya, voy a avanzar porque ahora sí me queda poco y vamos a hablar ahora derechamente de vulneraciones de derechos. Ya hemos estado hablando todo este tiempo de vulneraciones de derechos humanos, pero vamos a hacer un doble clic en esto. Yo aquí en algún momento quise mostrarles un video. De hecho, no pude decidir, así que puse muchos. Les voy a mostrar el de colonialismo energético. Pero todo esto tiene links y les van a llegar esta presentación. Así que les recomiendo que ahí los que más les interesen los vayan viendo.
pero ahora voy a seguir para que aprovechen mi presencia, digamos. Eso lo voy a hacer después. Ya. La transición energética, entonces, como hemos estado viendo, no, perdón, las vulneraciones a derechos humanos son a la vez causa y efecto de la transición energética, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? La situación crisis climática está vulnerando derechos hoy, ya, en distintos lugares del mundo, en Chile, principalmente en los países del sur global. Cuando yo digo sur global, me refiero, es para no decir este vocablo terrible de países en vías de desarrollo, etcétera. Sur global se entiende toda Latinoamérica, todo África, todo Asia, menos China, que está como ahí, obviamente, y países desarrollados, obviamente, no entran, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, todos esos países nórdicos no entran. Pero lo que quiero comentar es que el cambio climático no es solamente como un riesgo de algo que va a pasar, está hoy en día vulnerando derechos humanos, hay refugiados climáticos, hay eventos climáticos extremos, que por cierto afectan a las personas que están en mayor vulnerabilidad, o sea, hay vulnerabilidades previas que el cambio climático arrasa. Eh, Además, el quema de combustibles fósiles tiene estos impactos locales que fue los que generaron lo que pasó en Quintero y que también en las otras zonas de sacrificio, al menos de termoeléctrica en Chile. Y se genera también una dependencia territorial en que finalmente las generadoras de energía y sobre todo las de energía fósil, o en otros países las que extraen petróleo, las que extraen carbón, generan un control territorial. O sea, son ellos básicamente como la presencia de autoridad y cuando no llega el Estado sobre todo, ellos son quienes controlan de alguna manera el territorio. Entonces, la transición energética, con todas las complejidades que estamos hablando, de alguna manera, igual sí es una propuesta, como hemos conversado, bastante mal ejecutada, para acabar, frenar, cesar las vulneraciones de derechos humanos que genera el régimen y el sistema fósil. ¿Vale? En ese sentido, los derechos humanos son la causa de la transición energética. Por eso estamos transitando. Porque entre muchas cosas hay vulneraciones de derechos humanos por producto del cambio climático. Pero, como hemos venido conversando, también son efectos. Y aquí lo que más me interesa comentarles es que las vulneraciones de derechos humanos que genera la transición energética no son solamente ambientales y no son solamente en el abandono de combustibles fósiles, son también, o sea, son en ambas dimensiones. En el abandono de combustibles fósiles se pueden generar vulneraciones y también en el despliegue de energía renovable. Entonces, y esto ustedes quizás también lo habrán visto, un proceso de cierre de termoeléctricas mal ejecutado genera cesantía e incertidumbre laboral de los trabajadores que trabajan en esa empresa. Por cierto, esa incertidumbre laboral no es solamente gente que se queda cesante, tiene unos impactos multidimensionales porque se afecta psicológicamente a esas personas, son principalmente hombres que generan después con esas afectaciones psicológicas violencia dentro de sus hogares, o sea, realmente los impactos de tener esa incertidumbre laboral son terribles. Además que también en muchos de los países, en Chile esto pasa un poco con las termoeléctricas, pero pasa aún más con los países que extraen carbón y que extraen petróleo, se genera como una especie de identidad cultural al respecto. Son países petroleros, son personas petroleras de esfuerzo que se metían a la mina, sacrificaron su vida, sus años, su salud, ¿no? Entonces como que hay un cierto orgullo, ¿no? Hasta no tanto tiempo, Quintero tenía una chimenea en su escudo comunal, ¿no? O sea, como era identidad comunal. Hay un impacto socioeconómico también, no solamente de las personas que trabajan directamente, sino de toda la población que depende de esa industria, ¿no? En Quintero hay un parque industrial más grande, pero en Tocopilla muchas veces la termoeléctrica era lo que daba trabajo directo e indirecto, informal, cocinería, o sea, un encadenamiento productivos que no deja de ser. Y todo esto, además, en un contexto de abandono del Estado en estas zonas de sacrificio o en estas regiones extremas, más vulneración genera. Y además, o sea, con todas esas medidas que uno debiese atender, está la dimensión pasivos ambientales históricos, ¿ya? Y eso es tanto en las personas como en los ecosistemas. Entonces, una industria termoeléctrica X que operó 60 años en un lugar,
contaminó el suelo, el agua y el aire hasta más no poder, aunque se reconvierta el día de mañana en una industria renovable, no se va a hacer cargo de todo ese, o debiese, pero no se va a hacer cargo, hoy no se hace cargo de todos esos impactos. Hay unos que son irreparables, pero por lo menos se puede haber una responsabilidad, ¿no? O sea, como reparaciones ecológicas, financiar especialistas en ciertos sectores de salud, etcétera, ¿no? Hoy, en el modelo que tenemos de cierre de termoeléctricas, que hasta hace muy poco era una palabra, y hoy en día tenemos como una política pública, existe un mínimo, pero mínimo dimensión de esta reparación de impactos de pasivos ambientales, ¿no? Y pareciera ser que cierre y bueno, con eso quedamos a mano, o reconversión incluso, y con eso quedamos a mano. Mm, Se generan vulneraciones en un cierre, incluso si cerramos las termoeléctricas, esos cierres desregulados, acelerados, con falta de seguridad social, con la baja tasa de sindicalización en Chile, van a tener vulneraciones. Y también, lo que les comentaba, del otro lado, el despliegue, sobre todo de megaproyectos, o sea, de gran escala renovable, puede generar impactos ambientales, pérdida de biodiversidad, sobre todo en la instalación de parques, de megaparques de aerogeneradores, no solamente por los impactos que tienen en avifauna y murciélagos, sino también por los impactos que implica poner un aerogenerador del tamaño del Costanera Center en un suelo permeable, qué sé yo, de Magallanes, ¿no? Contaminación paisajística, incompatibilidad con otras actividades productivas, o sea, puede haber un desplazamiento de la agricultura, puede haber un desplazamiento de la pesca artesanal, va a depender del sector, pero existe esa posibilidad. Eh, Va a haber también, si es que no se hace de manera planificada y con todos los recuerdos, una potencial saturación de servicios básicos, ¿no? San Gregorio, que es donde se están pensando en poner uno de los proyectos más grandes de hidrógeno verde, o sea, tiene problemas de servicios básicos con la población actual que tiene, ¿no? Y no necesariamente tiene pensado una mejora sustantiva para poder percibir toda esa población flotante que va a llegar a trabajar. Entonces, hay una subestimación de esos impactos sociales también. Y para más remate, en algunos casos incluso existe una contradicción con los proyectos de energía renovable, que en teoría son para mitigar, es decir, para que emitamos menos carbono, eh, con medidas de adaptación o de absorción de carbono, ¿no? Entonces, lo que comentaba también Arnoldo, bueno, vamos a poner aquí una desaladora para un proyecto renovable, vamos a sacar este bosque nativo que de alguna manera ha venido capturando carbono durante muchos años, o que me está dando, qué sé yo, está cuidando, adaptando los ecosistemas para que mantengan cierto nivel de seguridad hídrica, etcétera. O sea, como también puede haber incluso como un disparo en los pies por proyectos que intentan contribuir en una acción climática, pero que están mermando capacidad de adaptación. Y por último, esto ya lo tienen un poco más claro por lo que me han comentado, minerales críticos. La minería es minería, aquí en la Quebrada del Ají, las dinámicas son súper similares, los niveles de agua que necesitan también son súper altos, eh, la erosión del tejido social, o sea, es realmente eh, muy, muy peligroso este posicionamiento del litio como una especie de industria verde o de acción climática. Eh, por mucho que sea necesario el litio, hasta cierto punto, porque para ciertas tecnologías de almacenamiento, para crear baterías, para crear también, qué sé yo, paneles solares, etcétera. Pero también hay un montón de litio que se está ocupando para otras cosas, para data center, para inteligencia artificial. Hay una vinculación entre hidrógeno verde y eventualmente acero, la industria armamentística y la guerra. O sea, hay unos lugares a los cuales no tenemos certeza de si estos materiales tan estratégicos para la transición energética se van a utilizar incluso efectivamente para eso. Em, y en ambos casos, la demanda excede con creces la capacidad de carga porque es una demanda, de nuevo, global. O sea, todo el mundo, todo el Norteamérica, Europa y Asia requiere litio, entonces nos exigen de todos lados y estamos sacando, o sea, si no todo el litio, todo lo que podamos, ¿no? Hay unos planes para proteger un porcentaje de salares, pero los criterios para esa protección no están tan claros. Las vulneraciones de derechos humanos, me imagino, o sea, me imagino que se las imaginan, ¿no? O sea, es desplazamiento de personas,
digamos, afectación del medio ambiente y de bienes comunes naturales, falta de consulta y consentimiento de pueblos indígenas, afectaciones de dimensiones de género, niños, niñas y adolescentes. O sea, es básicamente como cualquier otra actividad productiva, tiene en teoría una mejor expectativa de para qué se va a hacer, pero no hay que diferenciarlo tanto. Yo creo que el problema también ha sido que se han subestimado muchos de estos impactos, eh, entendiendo que al no ser quema de combustibles fósiles, estaría todo resuelto. Ya, y aquí voy a empezar a terminar para darles también como un minuto de reflexiones generales. Aquí yo les dejo casos emblemáticos que de hecho se pueden ver todos de una página muy buena que también les voy a mandar después, que se llama Climate Tracker, que son periodistas especializados en temas de cambio climático y medio ambiente, que tienen notas no solamente de Chile, sino de toda Latinoamérica, y afortunadamente tenían de todos los casos que les quería mostrar. Entonces, son casos emblemáticos de vulneraciones de derechos humanos en contexto de transición energética, que es esta transición injusta de la que nos comentaba Arnold. Entonces, están las protestas de trabajadores de termoeléctricas por la incertidumbre que se generó. Muchos de ellos están pidiendo exámenes médicos pagados por la empresa, por Enel, si no me equivoco, antes del cierre, aunque ya cerró Bocamina 2, pero antes como de el cese total de las operaciones de la industria en el país. Hay un caso de lo que se ha llamado extractivismo energético en la isla de Chiloé, que quizás ustedes lo conocen. Este concepto que lo tiró Arnoldo, pero que es súper importante, de la soberanía energética, es decir, que los territorios sean capaces, en la medida de lo posible, de generar la energía que requieren para el funcionamiento de su sociedad. Chiloé es un territorio que es una isla, está llamado a ser un lugar de soberanía energética. O sea, si tiene recursos energéticos, lo normal, lo lógico sería que los utilizara para ser completamente autónomo del continente. Lo que termina ocurriendo, y las personas lo señalan, es que Chiloé se proyecta como una pila para el resto de Chile. Entonces, métele con aerogeneradores, hay un montón también de líneas de transmisión desde Chiloé hacia el continente y para conectar los distintos proyectos en Chiloé. Entonces, un territorio que por su morfología, por su geografía está, pero es que llamado a ser un ejemplo de soberanía energética, termina siendo todo lo contrario. Una potencial, si no zona de sacrificio, una zona como de extractivismo energético, ¿no? Eh, Impactos de la minería del litio de las comunidades Coya, su cosmovisión, digamos, la disponibilidad de agua, sus estilos de vida ancestrales, básicamente. Eh, Imalo Aguirre, el plan de descarbonización y un caso de HNH en San Gregorio, hidrógeno verde. Todos estos casos son vulneraciones de derechos humanos en contexto de transición energética, principalmente, y esto creo que se ha ido entendiendo dentro de la conversación, porque hay una contradicción esencial con la agenda que legitima y hace necesaria la transición energética. O sea, en el fondo, el cambio climático está generando vulneraciones sistemáticas y muy graves de derechos humanos, sobre todo a la población más vulnerable. Entonces tenemos que cambiar de sistema. Y el sistema que estamos proponiendo, al menos en los términos de lo que está propuesto hoy en día, está vulnerando, si no a nuevas personas, a veces a las mismas que ya eran vulnerables al cambio climático. Entonces, la región de Magallanes, que era para todo cálculo, a mí no me gusta este concepto, pero era carbono neutral, es decir, absorbe más emisiones de las que genera, ahora además tiene que proveer combustibles verdes para el resto del mundo que no puede tener combustibles verdes. Eh, Se genera esa contradicción, ¿no? O sea, como las mismas personas, de nuevo, los pueblos indígenas que habitan en el desierto de Atacama ya eran vulnerables al cambio climático, ya tenían problemas de escasez hídrica y ahora además tienen que soportar los impactos adicionales que genera la extracción de la minería de litio para que el cambio climático no los vaya a vulnerar en sus derechos humanos. O sea, hay una contradicción esencial porque la solución no es apta para el problema. Ahí está el meollo del asunto.
hay una falta de comprensión, hay una falta de comprensión de cuál es el verdadero problema y por lo tanto la solución es una falsa solución. Con esto, y quiero ser muy claro con esto, yo no estoy diciendo que toda la energía renovable sea una falsa solución. Yo de verdad creo que el futuro va a requerir energía renovable, va a requerir parques eólicos, va a requerir en cierta medida baterías para almacenar eso. Pero si no somos capaces de proponer un modelo que sea lo suficientemente descentralizado y que por lo tanto de menor escala, que genere un impacto mucho menor, entonces vamos a estar apagando el fuego con benzina. Ese es el problema. Em, y ahí también les tiré una reflexión personal, pero muy profunda. Hay un problema principalmente con la escala de las soluciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno verde, la tecnología en sí misma puede ser una buena idea si es que tienes energía renovable que, entre comillas, te sobra o que no eres capaz de meter en el sistema interconectado, que es lo que pasa en el norte muchas veces, y con ese hidrógeno verde, con esa energía que tenías que ocupar para algo, bueno, hay hidrógeno verde y almacena energía renovable, no hay problema. Pero si la solución va a ser, oye, vengamos a Magallanes a generar energía renovable para después convertirla en amoníaco, meterla en un barco y llevarla a Alemania, o sea, está mal diseñada la solución. Ese es el problema. Y es porque, de nuevo, el problema está mal comprendido, está subestimado y está subestimado también, creo yo, la urgencia del problema. O sea, esto es algo para lo cual no tenemos tiempo infinito para hacernos cargo y estamos dándonos el lujo de hacer estas pruebas, estos ensayos fallidos, ¿no? Las cosas, entre comillas, caen por su propio peso. La industria del litio ha tenido problemas para desplegarse a la velocidad a la que ellos quieren, la misma la del hidrógeno verde. Lamentablemente la del litio lleva mucho más tiempo desplegándose y activa en Chile. La del hidrógeno verde pareciera ser que está cayendo por su propio peso y que se están evidenciando esas contradicciones. Ya, y aquí, oye, en resumen, algunas estrategias, no digo que sean las estrategias más efectivas, pero son estrategias que se están utilizando para prevenir estas vulneraciones. Por una parte, y esto ya lo vieron sin mí, la institucionalidad ambiental en Chile es una herramienta para prevenir, evidentemente, vulneraciones de derechos humanos en la transición energética. Entonces, lo que está pasando con los proyectos de hidrógeno verde y la participación ciudadana y las eventuales reclamaciones que puedan hacer las comunidades que se oponen a un proyecto, de nuevo, no porque sea hidrógeno verde, sino porque el proyecto en la forma en la que está siendo propuesto, la escala, etcétera, em, tienen en la legislación ambiental herramientas para hacer escuchar sus voces, para hacer escuchar sus reclamaciones, para pedir explicaciones a la autoridad, para pedir más precisión, etcétera. Nadie podría decir que no hay alternativas para prevenir vulneraciones de derechos humanos en la legislación ambiental. ¿Por qué? Porque la mayoría de proyectos energéticos tienen que pasar por evaluación ambiental. Con la nueva ley de permisos sectoriales y la permisología, hay un interés porque menos proyectos energéticos tengan que pasar por la evaluación ambiental. Vamos a, no yo, la sociedad civil va a tomar las medidas necesarias para que eso ocurra la menos cantidad de veces posible, porque evidentemente estos proyectos sí generan impactos ambientales. Lo que nos comentaba con escepticismo y justificado Arnoldo, la transición justa. Aquí yo lo único que sí que quiero distinguir es que una cosa es lo que la transición justa busca como idea. La Gaby me dice que estamos terminando, ¿cierto? Y 2 minutos Gaby, quedan para las 8:30. lo sé, está lamentablemente, Fantástico. pero nos podemos pasar para que la gente diga sus dudas, así como 3 minutos. Si la gente quiere, claro. Quienes puedan, o sea, claro, no alcancé a terminar tanto antes, pido disculpas, voy rápido con esto. Transición justa. Aquí, más que explicar, no tengo tanto tiempo para explicar en qué consiste, solamente les voy a comentar que la transición justa es una propuesta muy compleja, un marco muy complejo, que viene siendo empujado por organismos internacionales e incluso por organizaciones de base. Si ustedes se meten a, qué sé yo, Just Transition Alliance, se van a dar cuenta que son un montón de organizaciones de base, pueblos indígenas de Norteamérica,
que están haciendo un trabajo increíble para prevenir precisamente que se vulneren derechos humanos. Ahora, otra cosa es lo que este gobierno y el gobierno anterior han hecho con ese concepto y que ellos de alguna manera se han intentado apropiar de la transición justa y han intentado explicar lo que es, etcétera, ¿no? Entonces, en esta estrategia, la más reciente, que es la transición socioecológica justa, más allá de que estén bien o mal enfocados, el verdadero problema es que son medidas de muy bajo impacto, medidas más bien indicativas, nominales, simbólicas. Entonces, solamente quiero hacer la distinción de que no renunciemos, por así decirlo, al concepto y a esta necesidad, a esta demanda que es, oye, la transición tiene que ser justa o si no, realmente no va a poder ser. O sea, como la gente no lo va a aceptar. eh, no la regalemos, no abandonemos ese concepto y esa excelente y necesaria idea porque el gobierno haya hecho un par de políticas con ese nombre. Eso es como el único llamado que hago, eh, sumamente crítico de la estrategia de transición que les comento precisamente por lo que les digo, porque creo que es un popurrí, un conjunto de medidas de muy poco impacto, pero no lo inventó este gobierno y no debiese ser capturado en ningún momento por este gobierno ni por ninguno, por el que venga, por el anterior, cualquiera. También muy crítico soy de los procesos de participación ciudadana que tiene el Ministerio de Energía directamente, pero sí les quiero comentar que no es normal, es algo extraordinario de que el Ministerio de Energía y la institucionalidad energética en Chile lleve a cabo procesos de consulta pública y participación ciudadana por sí solos, por fuera de la participación ciudadana que hay en materia ambiental, en la evaluación ambiental. Entonces, no es la panacea, no se van a solucionar sus problemas necesariamente por participar en esto, pero es una instancia adicional que no todos los países tienen y que yo creo que vale la pena estar atento, hacerle seguimiento, de alguna manera participar, si es que hay el tiempo, la energía, las ganas, en las participaciones ciudadanas en consultas públicas que tiene directamente el Ministerio de Energía, que tiene un equipo especialmente dedicado para eso. Y es un equipo relativamente nuevo, últimos 10 años. O sea, en el fondo, hay una oportunidad en no solamente depender de la institucionalidad ambiental. Yo creo que eso es como lo principal. Y por último, si no me equivoco, casi último, sí, derecho internacional es lo que nos está dando esperanza a los abogados ambientales hoy en día. Las cortes más importantes internacionales, con el limitado poder e impacto que tienen, sacaron unos joyas de fallos que son las opiniones consultivas sobre cambio climático y derechos humanos. Lamentablemente no tengo tiempo para comentarles aquí, pero les voy a mandar información e insumos sobre el contenido base de esto, ¿no? Y están saliendo, todavía están como procesándose por organizaciones, pero van a salir muy pronto. Excelentes resúmenes, excelentes documentos en que ustedes van a poder ver las oportunidades que estas nuevas reflexiones ofrecen y que son principalmente reinterpretaciones de normas que ya existen. Eso es lo importante. No hay que crear siempre necesariamente derecho nuevo con esto. Hay que reinterpretar lo que ya tenemos, llevar estos casos cuando sea necesario a tribunales internacionales, que de nuevo, su impacto es limitado, pero eso existe. Y por último, algo que en nuestro país está muy pendiente y que en otros países está avanzando más y está más al pendiente, son estas leyes o regulaciones de debida diligencia. Es decir, los mínimos criterios que tienen que cumplir las empresas para acreditar que no están vulnerando derechos humanos, lo han visto a lo largo de esta escuela. Chile tiene pendiente su ley de debida diligencia. Está difícil el panorama para que salga por lo pronto, pero no por eso hay que dejar de exigirla. Es un mínimo de la operación de este tipo de industrias que exista. Y cada vez más las empresas, sobre todo las empresas europeas, tienen nuevos estándares de debida diligencia que las acompañan a donde quiera que operen. Entonces, hay una línea, una oportunidad muy grande de exigir estándares y regulación europea a empresas europeas, Enel y otras energéticas, digo, aquí, en territorio chileno y en territorio latinoamericano. ¿Es fácil? No es fácil, pero ahí hay una oportunidad muy, muy grande de ir más allá de nuestros legisladores y de nuestros reguladores para ir a pedir estándares que son más altos que en nuestro país.
Les dejo unas conclusiones en pantalla, pero principalmente les agradezco su atención. Yo sé que fue mucho contenido y una clase un poco intensa.